Bueno, esta corresponde a la parte asincrónica de nuestro encuentro del día de hoy y vamos a hablar sobre principios básicos del comportamiento. Anteriormente yo les había mencionado que existen unos principios básicos y unas leyes formales que la psicología ha estudiado a lo largo de muchos años que indican o que sirven para realizar cambios al comportamiento. Recuerden que hace un momento veíamos que el comportamiento es ordenado, sigue un orden. En ese sentido, dado que sigue un orden, es posible que podamos cambiarlo. Eso lo podemos hacer mediante el conocimiento de los principios básicos del comportamiento. Inicialmente hablamos de entender cómo funciona el comportamiento para posteriormente, cuando entendamos cómo funciona, hagamos los cambios necesarios dentro del ambiente donde se presentan los comportamientos precisamente para poderlos cambiar. Bien, dentro de los principios básicos del comportamiento se encuentran, digamos, tres elementos fundamentales que hay que tener en cuenta para aplicar esos principios básicos del comportamiento. Los elementos fundamentales son lo que se denominan el estímulo discriminativo, el comportamiento y un suceso posterior. Recuerden que el comportamiento es toda aquella actividad que realiza una persona. Lo que sea que pueda realizar una persona se conoce como comportamiento, haciendo la salvedad que mencionamos anteriormente acerca de el comportamiento puede ser aprendido o no aprendido. Y cuando hablamos de comportamiento aprendido, hablamos de eventos psicológicos que son de nuestro interés. Bueno, ¿qué son los estímulos discriminativos? Son situaciones ambientales, situaciones que ocurren en el ambiente, en el contexto donde nosotros nos encontramos o donde se encuentra una persona, que indica que una conducta puede o no puede ocurrir. Es decir, un estímulo discriminativo lo que hace es señalar, o sea, es una señal, indica la posibilidad de que se pueda presentar un comportamiento. El ejemplo más claro de esto, como lo menciona aquí la diapositiva, es el semáforo en color verde. Cuando el semáforo se pone en verde, es una señal en el ambiente que le indica a la persona que está frente al semáforo que puede avanzar. Lo mismo pasa con la señal cuando está en rojo. Lo que está indicando es que el comportamiento no puede presentarse. ¿Cuál? El de conducir el vehículo en el que usted se encuentra y avanzar. Esta señal en verde, pues obviamente como lo indicamos en el ejemplo, constituye un estímulo discriminativo. Le dice al conductor que es posible presentar ese comportamiento. ¿Qué ocurriría si un conductor avanza en color rojo? Pues posiblemente, dado que la señal indica que no puede presentar el comportamiento, es posible o es probable que ocurra un accidente. ¿Y qué pasaría si una persona está en verde y no avanza en rojo? Pues aunque la señal le indique que debe avanzar y si no lo hace, se ganaría los insultos de las personas que se encuentran detrás de él o eh, el sonido del claxon de los otros automóviles. Entonces recuerden que el estímulo discriminativo es una señal en el ambiente que indica que un comportamiento puede ocurrir. El segundo elemento, que es el comportamiento, como ya lo hemos visto, es lo que la persona hace y que es aprendido, en este caso porque hablamos del comportamiento psicológico. El ejemplo, para continuar con la misma idea, es conducir un vehículo para avanzar. Si usted se encuentra en ese semáforo, pues el comportamiento es que usted haga los diferentes movimientos pertinentes para que su vehículo avance, ¿sí? Que ese tipo de movimientos o esos distintos movimientos son lo que nosotros conocemos como conducir o manejar. Bueno, el tercer elemento, perdón, es el suceso posterior. El suceso posterior es aquella situación que ocurre una vez que la persona ha presentado el comportamiento o la conducta. Siempre que nosotros realizamos cualquier actividad, ocurren eventos posteriores a esa actividad. Todo el tiempo. Incluso, por ejemplo, ahorita que estoy hablando, hay miles de eventos a mi alrededor, de mi propio ambiente, de mi propio contexto, que están ocurriendo y que coinciden en tiempo
con lo que yo hago y a veces coinciden en ocurrir después de lo que yo hago, ¿sí? En ese sentido, cuando ocurren eventos después del comportamiento que hacen que ese comportamiento en específico se incremente, o sea, que se vuelva a presentar en el futuro, se le conoce como procedimiento de reforzamiento. Y esta es una de las causas principales de que la gente haga lo que hace. ¿A qué me refiero? A veces nosotros nos preguntamos por qué razón las personas presentan ciertos comportamientos. Pues el principio de reforzamiento explica gran parte de esos comportamientos. Usted es lo que es porque en ocasiones anteriores ha sido reforzado para ser así. Ejemplo, yo hablo como hablo, tengo un acento particular, tengo, obviamente que obedece a mi región, tengo una forma particular de expresarme, porque usted dirá, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué? Bueno, pues porque en mi historia de vida, desde que yo nací, o tal vez desde que empecé a adquirir el lenguaje, hasta el día de hoy, yo he sido reforzado por diferentes personas y diferentes circunstancias ambientales para hablar de esta manera particular. Por eso, como bien lo decía la profesora Adriana ayer, pues todos somos distintos, claro, porque tenemos una historia particular completamente diferente, porque en nuestra historia particular, cada vez que presentábamos un comportamiento, ocurrían cosas después de ese comportamiento y algunas de esas cosas hacían que esos comportamientos particulares, específicos, incrementaran con el tiempo. A eso se le conoce como reforzamiento. Es decir, hubo ocasiones en las que yo hablé de esta manera como normalmente me expreso y posterior a ese comportamiento yo recibía ciertas o pasaban ciertas cosas en el evento, perdón, en el tiempo, pasaban ciertas cosas en el tiempo posteriores a que yo presentara ese comportamiento que hacían que yo siguiera hablando de esa manera particular. Por lo general, las cosas que suceden en el ambiente después de que uno presenta un comportamiento y que incrementan ese comportamiento suelen ser cosas que uno percibe como agradables. Un ejemplo de ello es que supongamos que yo me expreso de esta manera y de repente alguien me dice, profe, eso que usted dijo lo entendí a la perfección, Dios le pague. Gracias por enseñarme eso. Eso es un suceso que ocurre después de que yo hice el comportamiento, después de que yo hablé, y que como me generó cierto placer, digámoslo así, cierta satisfacción personal, incrementa la probabilidad de que en una ocasión posterior yo vuelva a hablar de una manera como lo hago, ¿sí? A eso se le conoce como reforzamiento. Cuando lo que ocurre después del comportamiento es algo que reduce ese comportamiento, se le conoce como castigo. Es lo contrario del reforzamiento, ¿sí? Y tengan en cuenta una cosa, que el reforzamiento siempre, siempre, siempre es algo que sucede después del comportamiento que lo incrementa, ¿sí? En cambio, el castigo es algo que ocurre después del comportamiento y que siempre lo reduce o hace que el comportamiento se reduzca. Por ejemplo, si usted conoce a una chica o a un chico y le hace un piropo a alguien de su salón, por ejemplo, y recibe una mala cara o un mal gesto o le dice algo a esta persona desagradable, es probable que usted no vuelva a hacer eso, es decir, tirarle un piropo a esta persona. ¿Qué es lo que pasó? Usted presentó un comportamiento, ¿cuál? El darle un piropo a esta persona. ¿Y qué recibió? Un castigo, un evento que pasó después de que usted presentó ese comportamiento. ¿Cuál evento? Que la persona le hizo una mala cara o le dijo algo desagradable. Eso funciona como castigo. ¿Por qué? Porque reduce la probabilidad de que usted vuelva a producir o a presentar ese comportamiento de lanzarle piropos a esa persona en particular. ¿Listo? Entonces, esos son dos de los principios básicos. El reforzamiento y el castigo son dos principios básicos del comportamiento y que están dentro de un suceso posterior, del elemento suceso posterior, porque ocurren después del comportamiento, después de que se ha presentado.
Lo que ocurre después puede verse como la intromisión o introducción de un nuevo evento a la situación o como la retirada de un evento ya existente en esa situación. ¿A qué se refiere este pedacito de aquí? Que puede ocurrir que después de que usted presenta un comportamiento, en el ambiente ocurra algo, o sea, el ambiente mismo proporcione algo, introduzca un evento nuevo a la situación o retire un evento que antes estaba. Sí, esas dos situaciones pueden ocurrir. Si el evento, ya sea que perdón, si lo que ocurre después del comportamiento, ya sea que se introduce un nuevo evento o se lo retira, si eso que sucede incrementa el comportamiento, hablamos de un reforzamiento. Ahora, si eso que sucede, ya sea que se introduzca o se retire un nuevo evento en la situación, decrementa o reduce el comportamiento, hablamos de que se trata de un castigo. ¿Listo? Espero haber sido claro con esta parte. Yo sé que esto es un poquito complejo, pero esperemos que vamos avanzando con los ejemplos. Ahora, siguiendo la idea del semáforo, yo les tengo un caso hipotético. Imagine que usted se despierta de un sueño criogénico. ¿Qué es un sueño criogénico? Eh, en la ciencia ficción, aunque ya hay investigaciones sobre eso, en la ciencia ficción el sueño criogénico es aquella situación donde a usted lo congelan y después lo despiertan unos años más adelante, ¿sí? Eso lo hemos visto en varias películas o en diferentes series. Imagínese que usted viene de hace unos 100 años atrás, donde no existían los semáforos, ¿cierto? Y lo despiertan el día de hoy. Entonces, supongamos que usted sabe conducir auto y sale a la calle a conducir y se encuentra frente a un semáforo. Como usted no conoce los semáforos ni sabe para qué sirven, pues usted simplemente observa que cambian de color las luces, pero no hace el pare como los otros eh, conductores. Entonces supongamos que en el caso hipotético del ejemplo, usted se cruza la calle en un cruce de una avenida con el semáforo en rojo. Es posible, o es probable más bien, que ocurra un accidente. Y supongamos que el accidente no fue tan grave, que le dieron un golpe al carro, pero que sí, o sea, tampoco fue tan suave, sino que sí le hizo sentir el golpe a usted estando dentro del vehículo. Esa situación, es decir, esa situación se puede analizar de la siguiente manera. Usted presentó un comportamiento, ¿cuál? Avanzar frente a una situación estimular, donde hay un estímulo discriminativo que era la luz en rojo. Usted presentó un comportamiento que fue el de avanzar con su vehículo y hubo un suceso posterior. ¿Cuál suceso posterior? Pues que hubo un accidente, hubo un golpe, usted sufrió un accidente. Ese suceso posterior, miren que introduce un nuevo evento a la situación. ¿Cuál? El golpe. Usted recibe algo. En este caso recibe pues una serie de golpes en diferentes partes del cuerpo. Eso que acaba de proporcionar el ambiente, que es la introducción de un nuevo evento a la situación, en este caso reduce el comportamiento. ¿Por qué? Porque es probable que usted después de recibir esos golpes, la siguiente ocasión tenga más cuidado al cruzar en la calle. ¿Sí? Como eso reduce el comportamiento, cual el hecho de que usted se cruce la calle de manera descuidada, ese evento se constituye como un castigo. ¿Sí? Es decir, en el momento en el que usted cruza la calle y recibe los golpes, esos golpes funcionan como un castigo porque redujeron el comportamiento. ¿Cuál comportamiento? El que usted se pase el semáforo o el cruce de la calle sin prestarle atención a esas luces. Lo cual quiere decir que en una ocasión similar, en un futuro, usted se va al menos a detener en la esquina a ver cómo es que funciona la situación de los cruces. Y probablemente con el paso del tiempo y de la experimentación y del entrar en contacto con estas situaciones de cruce y semáforos y de luces, usted aprenda mediante castigos o mediante reforzamientos que usted debe hacer el pare cuando la luz está en rojo y hacer el avance cuando la luz está en verde.